Perfecto. Ahora sí estamos saliendo en vivo. ¿En vivo? Sí, Nos da la orden de largada, Paula, entonces. Yo pongo silenciar el micrófono y toda la palabra es tuya, estimado Maurito. Listo. Muchas gracias, Franquito. Bueno, arrancamos con una breve presentación. A Mauro no le gusta porque le da vergüenza, pero creo que es necesaria. Nuestro invitado de hoy es Mauro Perna, es licenciado en Economía y tiene 25 años. Y ha hecho un máster en blockchain, No, smart por empezar. y En octubre, el mes que criptomonedas. viene, Arlen. Perdón. Y también, bueno, estás haciendo algo de analista, por lo que veo. Programación, sí. Estoy haciendo algo de Contanos un programación en una poco. diplomatura. Bienvenido. Te cedo la palabra, Maurito. Listo. Bueno, para los que recién se unen, si quieren agarrar un papel, una hoja y un papel para anotar, porque antes de empezar la charla yo quería introducir un par de conceptos. O sea, que quiero que queden claros, porque van a ser tanto las cosas que voy a decir, conceptos y teoría que voy a introducir, que por ahí la gente se pierde. Entonces quiero que queden claros 5 cosas al empezar la charla, para que después cuando terminemos, y con todo el berenjenal que seguramente les va a quedar, con esas 5 cosas ya es suficiente para que recuerden, digamos, de esta charla. Yo la charla esta la di hace aproximadamente una semana y media, el viernes pasó, no el otro, y cuando volví a ver la charla, la volví a ver varias veces para poder... ¿Cómo? La caja. Y cuando, o sea, la volví a ver porque quería que ciertos conceptos que quedaran claros, y yo sentí que no quedaron claros. Entonces busqué por otros medios, ¿sí? Y otra gente que ha explicado también el mismo tema, cómo lo ha explicado para que quede claro a lo que me estoy refiriendo. Entonces encontré a una economista norteamericana que se llama Bettina Warburg, que ella lo hace muy claro, ¿sí? Ella tiene un video que está en YouTube que se llama How the Blockchain Will Radical Transform the Economy, o sea, cómo el blockchain va a transformar radicalmente la economía. Y ella lo hace muy simple. Ella dice, si ustedes solamente se van a quedar con esta charla y no van a buscar más información sobre las DLT o sobre la tecnología de blockchain, solamente se van a quedar con lo que yo les digo, ustedes tienen que entender una cosa, que de lo que yo les voy a hablar no es más que la continuación de una historia muy humana, y es la forma en que los hombres y las mujeres, obviamente, yo cuando me refiero a hombres, porque lo voy a usar mucho, me estoy refiriendo al término homo, y por tanto a seres humanos, a hombres y mujeres. Cómo los hombres y las mujeres han buscado crear ciertas instituciones sociales, ¿sí? No instituciones formales o objetivas, como nosotros imaginamos una institución y nos imaginamos el banco, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a instituciones sociales. ¿A qué estoy diciendo por institución social? Me estoy refiriendo a patrones, pautas y modelos de conducta, ¿sí? Que se erigen de alguna forma entre las costumbres de las personas. ¿Para qué? Para poder hacer, para poder relacionarlo, para poder interactuar, empezar una interacción social, ¿sí? Entonces no es más esto que una continuación de una historia muy humana, que es cómo hemos creado instituciones sociales a fin de reducir la incertidumbre respecto de los demás, para poder hacer intercambios de valor. Y cuando yo hablo de intercambio de valor y cuando hablo de economía, la mayoría de la gente tiende a pensar en la economía como que hablamos de dinero, de bienes, de producción, pero la economía es una cosa mucho más amplia. En el fondo, y si hago una abstracción absoluta, yo estoy hablando de personas y relaciones humanas, ¿sí? Entonces, intercambio de valor es cualquier proceso de interacción social entre las personas. Entonces, eso es lo primero que quiero que comprendan. Esta es la continuación de una historia muy humana de cómo hemos creado instituciones a fin de reducir los niveles de incertidumbre respecto de los demás para poder hacer intercambio de valor.
La segunda cosa, perdón, ¿y qué instituciones hemos creado? La propiedad privada es una institución social que ahí vamos a hablar un poco cuando introduzca esto de esa filmina que les puse acá, cómo se constituye la propiedad privada, el derecho comercial, el Estado en algún momento, fuimos los propios liberales los que en algún momento diseñamos la figura del Estado para que sea quien vele por la igualdad de la ley, para que sea alguien que reconozca la propiedad privada, ¿sí? Era un árbitro. En un primer momento se pensó el Estado como un árbitro. Después, bueno, se fue degenerando a medida que otros grupos políticos cooptaron el aparato del Estado y lo llevaron para otros lugares que no era su cometido. El dinero es una institución social, que ahí voy a hablar de eso, y el lenguaje también, por ejemplo, podría hablar de una institución social. Entonces, introduzco el segundo concepto que quiero que quede claro. El dinero es una institución social. Institución social, ¿cómo se define? Es un patrón, una pauta, un modelo de conducta. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ponerle un ejemplo. El lenguaje es una institución social, nos permite relacionarnos entre las personas. Es decir, entrar en un proceso de interacción social, como es un proceso de comunicación. ¿Qué pasaría si yo al lenguaje, ¿sí?, al castellano, el nuestro, le quito la mitad de los caracteres, ¿sí?, de las letras, y las reemplazo por signos que vienen del chino mandarín, por ejemplo? Agarro la mitad de las letras, las saco del abecedario y le pongo signos del chino mandarín. ¿Qué pasaría? Yo estaría destruyendo todo proceso de comunicación, porque estoy destruyendo la semántica, la sintaxis, denotado, connotado. Ya no hay posibilidad de poder comunicarnos entre las personas. Y eso mismo ocurre con el dinero. El dinero es una institución social que está fungiendo en un proceso de intercambio, ¿sí?, que es un proceso al final de relación humana, de relaciones sociales. Cuando el dinero se corrompe o cuando se está sistemáticamente coaccionando contra el dinero, como es un claro ejemplo en la Argentina, ¿sí?, de coacción contra una institución como es el dinero, lo que ocurre es que esos procesos de intercambio se comienzan a fallar. Y por eso lo que vemos hoy en Argentina es una destrucción de todo el entramado productivo, pero también vemos destrucción de todo el entramado social que se sustenta de alguna forma sobre ese entramado productivo. Entonces, la importancia que tiene el dinero como institución social, ¿sí?, no estoy hablando de la vanidad que te produce frotarte un billete, porque cuando hablo de dinero no estoy hablando de lo que comúnmente se entiende por dinero, estoy hablando de un medio, algo que me permite, no es un fin el dinero, es un medio, se me permite lograr ciertos fines particulares que cada uno persigue. Lo tercero que quiero que quede claro es que todo, absolutamente todo cambia. Todo cambia. Yo no sé de dónde ha salido esa concepción que tienen las personas de marcos estáticos de las cosas, ¿sí? Como si todo estuviera ya predeterminado y nada fuera a cambiar. Los fenómenos sociales son fenómenos dinámicos, complejos y caóticos. ¿A qué me refiero con cada término? Caótico no me refiero a la connotación negativa que tiene el término caos, sino que viene de teoría del caos. ¿Qué dice la teoría del caos? Un cambio, por más infinitésimo que sea en las circunstancias iniciales de un proceso o un sistema social, produce cambios totalmente divergentes en una hipotética situación final, que no existe en realidad porque al ser dinámico está todo el tiempo funcionando y cambiando. Entonces los fenómenos, los sistemas sociales son caóticos, en ese sentido, cualquier cambio en las circunstancias iniciales genera cambios divergentes en las circunstancias hipotéticas finales. Son complejos en el sentido de que siempre vivimos sobre los sucesos. Esto también viene de teoría del caos, dice que la metáfora en teoría del caos es la siguiente. Si yo me paro, por ejemplo, desde el aleteo de una mariposa en la India, yo podría medir en algún punto el grado de afectación que tiene ese aleteo en un huracán que ocurra 2 años después en las costas de San Francisco. Pero si yo me paro sobre el suceso, es decir, sobre el huracán, 2 años después, de ninguna forma puedo determinar el grado de implicancia que tenga el aleteo de esa mariposa. ¿Por qué? Porque son tan complejos los fenómenos sociales y lo que nosotros hacemos cuando teorizamos es abstraer absolutamente
la realidad, pero de ninguna forma podemos abarcar todo lo que la realidad, tan inconmensurable como puede ser, que nos es imposible. Siempre vivimos sobre los sucesos. Por eso después eso trae problemas de la inducción, y todo, bueno, todas unas cuestiones metodológicas que hacen a mí interesante para el estudio. Cuarta cosa que quiero que quede claro. La historia no da pasos, no va a pasos la historia da saltos, y esos saltos son tecnológicos. Es decir, conforme la tecnología evoluciona, pega saltos a la historia, ¿sí? Saltos evolutivos. Y lo último que quiero que quede claro es que blockchain, en algún punto la tecnología blockchain se configura como una nueva institución tecnológica, ¿sí? Y entonces vamos a la filmina que tengo acá. Nosotros empezamos en algún momento cómo eran los procesos de relacionamiento social en un primer comienzo. Imagínense una hipotética situación de la prehistoria en donde hace miles de años éramos animales muy primitivos, ¿sí? No nos diferenciábamos mucho del resto de los animales. Y las relaciones sociales eran muy violentas, ¿sí? Estaban definidas por el hurto, el robo, el asesinato. O sea, éramos muy violentos. Conforme, después de esto voy a hablar, conforme empezamos a hacer uso del razonamiento, empezamos a crear y a sustituir ese tipo de relacionamiento social por otras instituciones que nos permitieran algún grado de concordancia para poder crear y para poder desarrollar mejores condiciones de vida. Entonces empezó a haber un respeto mutuo por la contraparte, ¿sí? De alguna forma se empezó a constituir una idea de propiedad privada. Yo necesitaba necesariamente reconocerle cosas a los demás para que ellos reconocieran a mí mis cosas, ¿me entendés? Porque si empezamos un desconocimiento mutuo, todo se empieza a venir abajo. A medida que fuimos avanzando y con el tiempo y con la tecnología, fuimos creando instituciones mucho más formales, entonces dimos origen a las instituciones financieras como los bancos, creamos por ejemplo, el Estado moderno, los Estados modernos, como hablé al principio, un Estado que iba a velar por la igualdad ante la ley de los ciudadanos, que iba a velar por el reconocimiento de la propiedad privada de los individuos, ¿sí? Empezamos a formalizar esas instituciones, empezó a surgir el derecho, ¿sí? El derecho, cuando yo me refiero a derecho, ¿sí? No me estoy refiriendo de ninguna forma al derecho positivo. No es legislación, es derecho. Me estoy refiriendo de alguna forma al derecho natural, bien entendido, no natural que como se cree que el hombre viene cuando nace con ciertos derechos, que son la propiedad privada, la libertad y la vida. Es decir, el derecho natural es una institución creada por los hombres, es decir, empezamos a reconocer derechos mutuos para poder construir luego sobre eso. O el derecho consuetudinario también, el de las costumbres, los usos y las costumbres. Y conforme fuimos avanzando cada vez más en el tiempo, y descubrimos lo que es, ¿no es cierto?, la computación moderna, inventamos los sistemas computacionales y desarrollamos el Internet, empezamos a crear, perdón, aquí no sé qué, el chat, perdón, empezamos a crear instituciones sobre estos mundos virtuales. Entonces tenemos los marketplaces online como eBay, Amazon, Mercado Libre, que son lugares en donde la gente se reúne a producir interacciones sociales. Y ya estamos en condiciones de dar un salto más evolutivo, es decir, no solamente quedarnos con el tema de los relacionamientos de intercambio, sino ir a otros tipos de relaciones sociales. Entonces, dado este marco, ¿sí?, de las cosas, voy a empezar a hablar la charla. Esto fue simplemente una introducción. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que yo quiero hablar, que es Bitcoin, ¿sí? Vamos a empezar a entender qué es Bitcoin, ¿sí? Porque con Bitcoin nace de alguna forma una tecnología disruptiva, ¿sí?, que es la tecnología blockchain, que no es lo mismo que la blockchain, que es una cuestión técnica, pero hoy vamos a hablar de eso. La primera palabrita que es Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? ¿Cómo vamos a entender a Bitcoin? ¿Sí? La mejor forma de entender qué es Bitcoin es recurriendo
al paper, ¿sí? Un paper es un documento científico que está subido a la red, lo pueden buscar, ponen white paper o paper blanco de Bitcoin y lo encuentran, ¿sí? Lo encuentran en Google, en cualquier browser que tengan, y lo tienen en todos los idiomas, lo tienen en inglés, en español, en diferentes idiomas. Entonces, en ese paper, Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, porque es un seudónimo, es decir, puede ser un grupo de personas, una persona, no sabemos quién es, pero no es tan relevante para nosotros quién es, porque como Bitcoin es un proyecto open source, es decir, se puede ver el código que hay por detrás y cómo se desarrolló todo, no nos genera tanta implicancia quién es el que está por detrás. Cuanto mucho me encantaría saber quién es para darle la mano y decirle, retiramos el premio Nobel de la Paz y te lo damos a vos porque has desarrollado de alguna forma algo que es totalmente disruptivo y que buscamos por miles de años construir eso que nunca lo pudimos hacer y que hoy gracias a la tecnología sí lo podemos hacer. Entonces, en ese paper, Satoshi Nakamoto lo que dice es que dado que ya tenemos las condiciones tecnológicas para producir una revolución en los medios de pago, bueno, se propone hacerlo, ¿sí? Pero lo que más me interesa es el concepto de medio de pago. ¿Qué es medio de pago para la economía? Un medio de pago es un medio de intercambio indirecto. Y los medios de intercambio indirecto es dinero. Entonces, lo primero que vamos a hacer para entender a Bitcoin es introducirlo desde la teoría monetaria, ¿sí? Como fenómeno económico desde la teoría monetaria. Para avanzar después, lo vamos a conceptualizar como dinero, pero después vamos a avanzar y nos vamos a dar cuenta que Bitcoin es más que dinero, o es más que una moneda. Es un sistema, un protocolo de pago en sí mismo. Después viene la segunda palabrita, que es blockchain. Entonces acá hay una diferencia. Cuando yo me refiero a la blockchain, a la LA blockchain, me estoy refiriendo a una cuestión técnica, ¿sí? Algo, se desarrolla una tecnología y después la aplicación técnica de la tecnología requiere toda una instrumentación para que funcione. Entonces, cuando hablo de la blockchain, me estoy refiriendo a una cuestión técnica, una aplicabilidad técnica. Y otra cosa es la tecnología blockchain o las DLT, o sea, la Distributed Ledger Technology, o sea, las tecnologías de registro distribuido, que buscan o se toman la filosofía que está atrás de blockchain, de Bitcoin, perdón, que es ¿cuál es? Descentralizar y desintermediar los procesos. Entonces, busca otras formas de estructurar, ¿no es cierto?, un sistema para que funcione de manera descentralizada, pero no necesariamente tiene que ser técnicamente una blockchain, porque una blockchain tiene todo un entramado funcional para que se constituya como una blockchain. Y ahí, bien rimbombante, yo les puse el futuro de la economía mundial, porque vamos a hablar de posibles casos de uso, que trascienden, en realidad tienen que ver con la economía, pero como la mayoría de la gente relaciona la economía, como les dije, con bienes, dinero y ese tipo de cosas, sería mejor de hablar de cuál va a ser el futuro de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que vamos hacia la descentralización, vamos a buscar descentralizar lo más que podamos todos los procesos habidos y por haber. Entonces estoy hablando de nuevo tipo de democracia, nuevos conceptos de Estado, estoy hablando de nuevos mercados más aperturistas, estoy hablando de nuevas relaciones sociales. Y empezamos entonces. En este primer filmina yo les puse lo que es el precio de Bitcoin, anda por los $10.000 ahora, tiene una corrección, seguramente vaya a buscar acá un piso en los 9.000 y pico, perdón, un soporte, va a ver si no lo rompe y después veremos, si no lo rompe seguramente se va a ir al alza. Pero esto tienen que entenderlo ustedes, los mercados financieros no es que se mueven en línea recta para arriba o en línea recta para abajo, los precios suben, se corrigen, buscan un soporte, buscan un techo, tratan de romperlo, tratan de buscar algún tipo de soporte y así se van moviendo. Es lo que se conoce, yo creo, en lo que se llama la teoría de ondas de Elliot. O sea, se mueven por ondas. Entonces, Bitcoin nace en el 2009, ¿sí? Ve la luz en octubre del 2009 y adquiere un precio, no me acuerdo bien la fecha, pero fue sobre finales del 2009, adquiere un precio cuando una página, ¿sí?, que era New Standard Liberty, una página de seguidores de filosofía liberal, libertaria,
adquieren bitcoins pagándolos con dólares. Obviamente pagaron un bitcoin, lo pagaron 0,000000 centavos de dólar. Era ínfimo el valor que tenía en ese momento. Pero fue evolucionando, llegamos a 2010, mayo del 2010, en un foro criptográfico de lo que se llaman los CryptoPunk o criptoanarquistas, es decir, gente que cree que mediante la criptografía podemos crear nuevos sistemas de relacionamiento social. Yo diría que yo no soy anarquista, pero tan loco no están, digo, hay que darles bola, hay que prestarles atención. Entonces ellos pagan 2 pizzas, ¿sí? Uno publica, dice, el que me mande 2 pizzas a tal dirección, yo le pago con tantos Bitcoin. Entonces, ese es el primer día que Bitcoin se utiliza como un medio de pago, ¿sí? Como un medio de intercambio indirecto. Y bueno, a partir de ahí es el derrotero que ustedes ven en la imagen. Acá ha ido a tocar, bueno, con volumen, ha ido a tocar casi los $15.000 y después ha llegado a un precio de 20.000, pero con volumen, digamos, consolidó los 14 casi. Después cayó, corrigió, vuelve a subir y ahora estamos posiblemente en una corrección viendo qué va a hacer. Yo creo que en algún momento tiene que buscar de nuevo estos máximos históricos. Pero esta no es la única forma de ver el precio de Bitcoin. Esto en escala aritmética, ¿sí? Acá vemos los movimientos absolutos de precio. Pero la otra forma de verlo es esta. Esto está en escala logarítmica, es decir, yo veo los cambios porcentuales en el precio. Si pasa de $7 a $100, eso implica un cambio de 1.300%. Y si después cae a $50, eso implica una caída del 50%. Entonces, cuando yo lo mido porcentualmente, yo observo una tendencia al alza en el precio de Bitcoin. Ahora volvemos acá. Entonces, introducido eso, vayamos directamente a entender desde la economía qué es Bitcoin. Para hacerlo lo vamos a abordar primariamente desde la teoría monetaria. Y teorizar implica preguntarse cosas. El hombre y las mujeres, la única forma que tienen de acercarse al conocimiento es mediante la pregunta. Se hace preguntas. Es la forma en que descubre, crea conocimiento. Entonces nos vamos a preguntar qué es una moneda, cómo surge, cuál es el rol del dinero en la economía, ¿sí? Nos vamos a hacer varias preguntas. Y para hacerlo, entonces voy a introducir un poco de historia y un poco de teoría monetaria, ¿sí? Un poco de teoría económica. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Todos, pero absolutamente todos, por más caótico que esté el mundo y que esté la Argentina, ¿sí? Que está muy caótica, de alguna forma todos entienden que si cooperan entre sí, llegan a mejores estadios de bienestar. Es decir, acá no observamos individuos aislados, ¿sí? No observamos que la gente se está desperdigando por el mundo, separándose, sino que vemos que se reúnen en sociedad, cooperan. Y nosotros tenemos que explicarlo eso desde la economía. El hombre no es simplemente un animal, ¿sí? Entonces, ustedes retrotráiganse en el tiempo a un momento hipotético en el cual el hombre se está separando de los animales. Es decir, no fue un momento de un día para el otro, sino que fue un proceso evolutivo. Pero imagínense una situación hipotética en donde el hombre pasa de ser un animal a tener cosas que lo separan de los animales. ¿Y qué es eso que lo separa al hombre? Es la razón, el uso de la racionalidad. Puede aplicar la razón a su acción. Es decir, acción implica acción consciente, la consecución de un fin. Él elige fines y mediante la acción trata de llegar a esos fines. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre no es que reacciona como los animales. Si el hombre tiene sed, no va y toma agua. Se pregunta si quiere tomar vino, gaseosa, jugo, té, mate, café, ¿sí? Utiliza el razonamiento. Eso es lo que le permite razonar. Implica, mediante un fin que él establece,
guiar la acción para la consecución de ese fin. Y entonces los seres humanos han entendido mediante la razón que si cooperan entre sí, llegan a mayores estadios de bienestar. ¿Y cómo la teoría económica explica que existen las sociedades? Porque evidentemente existen. Los hombres no es que reaccionan, no son máquinas que reciben estímulos externos y reaccionan, sino que utilizan el razonamiento y actúan. Eso se ve, eso se observa, nadie puede negar eso. Bueno, salvo hay alguno que sí lo niega, pero bueno, no vamos a meternos en esos detalles. ¿Y qué dice la teoría económica entonces de cómo se constituye una sociedad? ¿Cuál es, para la economía, la explicación de una sociedad? Y para esto tengo que introducir teoría. Y me tengo que retrotraer hasta Adam Smith. Adam Smith, imagínense, estaba en plena revolución industrial, escribiendo La riqueza de las naciones, y le intenta explicar cómo es que los países comercian entre sí. ¿Por qué comercian los países? ¿Sí? Él intentaba explicar eso. Entonces él elabora la teoría de las ventajas absolutas y más o menos y simplemente dice algo así. Dice, bueno, supongamos que tenemos, él habla de países, pero lo podemos reducir a agentes o entes, un ente A, un agente 1, un agente 2, y tenemos una economía muy simplificada que tenemos A y B, la producción del bien A y la producción del bien B. Bien simplificado y bien abstraído es esta conceptualización. Entonces, si por esas casualidades el ente A o el individuo A o el país 1, perdón, produce más eficientemente, más productivamente, produce más unidades de bienes por unidad de tiempo del bien A, y el país 2, el ente 2, produce de igual forma, más eficientemente, más productivamente, más unidades de bienes por unidad de tiempo, el bien B, a ellos les conviene dividirse el trabajo, se especializan cada uno en la producción de esos bienes y después intercambian. Pasa el tiempo, viene David Ricardo y dice, bueno, tiene una falla muy grande la teoría de las ventajas absolutas. ¿Por qué? Porque no está explicando aquellos procesos de comercio en donde hay uno que es totalmente mucho más productivo y eficiente que otro, pero que de igual forma están comerciando entre sí. Entonces él elabora la teoría de las ventajas comparativas. Dice, no nos tiene que importar la ventaja absoluta, nos importa al interior de cada uno cuál es la ventaja relativa o los costos comparativos, dice. Supongamos que el individuo 1 es mucho mejor en todo que el individuo 2 o el país 2. Pero al interior del individuo 1, uno de esos dos bienes, el bien A, lo produce de una manera mucho más eficiente, más productivamente que el bien B. Entonces al individuo, al ente 1, le conviene especializarse en la producción de ese bien en el cual es mejor y se desliga de la producción del otro bien y lo deja al otro individuo que se especialice y produzca ese bien. ¿Sí? Después viene Mises y dice, bueno, pero al final los procesos de intercambio son procesos de interacción social. Entonces yo puedo explicar de alguna manera por qué existen las sociedades. Es decir, los individuos se constituyen en sociedad porque entienden que si cooperan entre sí y se reúnen en una sociedad, pueden alcanzar sus objetivos, sus intereses personales o particulares de una mejor manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo persigo un determinado fin, supongamos que a mí me gusta la docencia, pero tendría que estar perdiendo tiempo produciendo mi alimento, produciéndome mi vestido, mi casa, tendría que estar ocupando mi tiempo en otras cosas, yo no podría guiarme y perseguir mi fin. Entonces, si yo me reúno en una sociedad, coopero con los demás y nos dividimos el trabajo y nos especializamos, cada uno va a alcanzar su fin particular de una mejor manera. Y así la sociedad prospera y se alcanza en estadios de mejor bienestar. Entonces, cuando las personas se reúnen en sociedad, ¿sí? Necesariamente van a producir cada uno un determinado bien, un servicio, y después se van a ver en la obligación de intercambiar entre sí, de entrar en el proceso de intercambio. Y en un primer momento, cuando una sociedad es muy básica, muy primitiva, no hay mucho problema, porque son pocos habitantes y son pocos los bienes que se producen. Pero conforme vamos evolucionando, ¿sí? Como sociedad, todos juntos, cooperando entre sí,
nos empezamos a tener ciertos problemas. Esos procesos de intercambio empiezan a tener ciertos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas que tienen los procesos de intercambio? Son los problemas del trueque, ¿sí? Y los problemas del trueque pueden reducirse básicamente en que existe una falta de coincidencia en los deseos de producir un intercambio, ¿sí? Y entonces, yo podría desglosar esa falta de coincidencia en los deseos de producir un intercambio en tres. Yo podría hablar de una falta de coincidencia en términos de escala, lo que va a configurar un problema de divisibilidad, una falta de coincidencia en una línea temporal del intercambio, lo que va a configurar un problema de durabilidad, que se puede dividir después en una durabilidad física o química, o biológica también, y una durabilidad económica. Y por último, tenemos una falta de coincidencia en la ubicación del intercambio, lo que configura un problema de trasladabilidad. Y ahora vamos a introducirnos en cada uno de estos conceptos. Te voy a tomar a vos, Paula, de ejemplo, ¿sí? Perdón que lo haga, pero supongamos que la Paula tiene una casa hermosa, espectacular, en un barrio divino, y yo tengo un par de zapatillas normales, no son ni las zapatillas de Messi, ni tienen ninguna particularidad especial, son zapatillas comunes. Entonces, la Paula quiere mis zapatillas, las quiere adquirir, pero existe un problema muy grande. El valor económico de mis zapatillas representa un infinitésimo del valor económico de la casa de la Paula. Entonces, si ella no se quiere ver perjudicada, de alguna forma va a tener que dividir eso que ella tiene en porciones o unidades homogéneas de valor a fin de poder realizar el intercambio, ¿sí? Pero ¿qué problema hay? Que una casa no es una unidad divisible, es una unidad homogénea en sí misma. Si yo divido una casa, no tengo una casa, tengo el techo, la pared, el piso, la ventana, pero no tengo una casa. Entonces, aquello que vaya a surgir como dinero en el mercado, como un bien que funge de medio de intercambio indirecto, va a tener que tener una noción de divisibilidad, va a tener que ser posible de ser dividido. El segundo concepto que introducimos es el de falta de coincidencia en una línea temporal de intercambio, lo que configura un problema de durabilidad. Y se ejemplifica de esta manera. La Paula ahora tiene la misma casa, ¿sí? De la cual hablamos en el primer ejemplo, pero ahora yo no tengo zapatillas, sino que yo tengo una producción de manzanas, pequeña, una huerta pequeña acá en mi casa. No tengo escala para producir gran cantidad de manzanas. ¿Y cuál problema hay? De vuelta, el valor económico de mi producción no es ni un infinitésimo del valor de la casa de la Paula. Entonces, si yo quiero producir, o se quiere producir ese proceso de intercambio, yo me veo obligado, yo que produzco manzana, a iniciar un proceso de ahorro, ¿sí? ¿Qué problema tienen las manzanas? Bueno, tienen una característica biológica, si se quiere, o orgánica, que es perecedero, ¿sí? Se va pudriendo, ¿sí? Y por lo tanto, no va a poder ser usado como un bien para poder ahorrar, ¿sí? Porque tiene una condición física, química o biológica que hace que pierda valor en el tiempo. Pero no es la única forma que un bien pierde valor en el tiempo. Existe también una noción económica de pérdida de valor. ¿Y qué implica la pérdida de valor económico? Bueno, todo el mundo conoce la famosa ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando la oferta de un bien se desboca respecto de su demanda? El precio de ese bien cae. El valor de no es lo mismo valor que precio, no estoy diciendo eso. Pero el valor económico, si se quiere, porque empieza a haber una noción de mayor abundancia de ese bien, que la escasez de alguna forma, concepto que ya vamos a hablar, que no es una escasez objetiva, es decir, no está en los bienes físicos, sino que está en nuestra mente, empieza a concebir de alguna forma que eso pierde valor económico. Entonces va a tener que tener alguna condición tecnológica que limite la pérdida de valor económico, que no haga posible un desbocamiento, ¿sí? De la oferta de ese bien para que no pierda valor económico. Y lo último es la falta de coincidencia en la ubicación del intercambio, lo que configura un problema de trasladabilidad. Entonces la Paula tiene la misma casa, pero ahora la tiene en Barcelona, ¿sí? Y yo quiero irme a Barcelona porque ahora sé que Messi se queda en el Barcelona y quiero verlo jugar.
Pero ahora yo quiero cambiarle la casa a la Paula por mi casa, que está acá en Río Cuarto. Y la Paula me dice, no, vos estás chupado. Vos. Yo no quiero saber nada con Argentina. Yo me quiero ir, no sé, a vivir a Alemania, pero no quiero irme a vivir a Argentina. ¿Y qué problema tengo yo? A lo mejor la Paula me la quiere vender a la casa a mí, pero el bien que yo tengo para hacer el intercambio es un bien inmueble. Entonces yo me veo obligado a convertir ese bien en otra cosa que sea trasladable para irme hasta España, a Barcelona, y hacer el intercambio. ¿Bien? ¿Se entendieron esos tres conceptos? Entonces, tanto el concepto de divisibilidad como el de trasladabilidad, yo los puedo solucionar muy fácilmente. Encuentro un bien que sea divisible, ustedes piensen en el oro, es divisible el oro, puedo acuñar monedas más pequeñas, y no solo eso, sino que como el oro concentra una alta densidad de valor por unidad de medida, es decir, que yo en una moneda de oro tengo mucho valor económico, me es fácil de trasladarlo de un lugar a otro. ¿Sí? Después el oro va a tener ciertos problemas a medida que los intercambios en valor económico crecen. Eso de alguna forma llevó a que surgiera el papel moneda respaldado en oro, y en última instancia terminamos en este papel moneda no convertible a nada. O una porquería, básicamente. Y bueno, y con eso soluciono entonces el problema de divisibilidad y el de trasladabilidad. Y me queda por solucionar este problema de durabilidad, del cual ahí vamos a hablar, cuando introduzcamos esto del ratio de stock-flujo. Pero antes, entonces, supongamos que encontramos el bien, entonces que soluciona todos los problemas, eso que planteamos, y se constituye como dinero. El dinero no necesita nada en particular. A lo largo de la historia se ha utilizado el tabaco como dinero, se han utilizado las piedras Rai en Oceanía, se han utilizado la sal, de ahí viene la palabra salario, se ha utilizado el ganado, de ahí viene la palabra pecuniario, se han utilizado un montón de cosas como dinero, siempre y cuando en ese contexto particular histórico y situacional se conciba que cumple con esas características que mencionamos acá, se constituye como dinero. Pero hay algo más. También se tiene la noción entre todos los que utilizan eso como dinero, de que eso es plenamente aceptado como medio para realizar un intercambio. Lo que decimos es que es altamente vendible. Es decir, yo tengo un bien, yo recibo a cambio de mi bien, este bien que es el dinero, y yo sé que después puedo ir al mercado y lo cambio por otra cosa, porque es muy fácil de vender. ¿Sí? Tiene una noción de fácil vendibilidad. Pero nos quedó por entonces por explicar la noción esta de durabilidad. Encontramos un bien, sí, que cumple con la no pérdida de valor física, química o biológica, es decir, que no está sujeto a condiciones de erosión, ¿sí? No se corroe como el oro, por ejemplo, pero necesitamos también una condición tecnológica que limite la pérdida de valor económico. En el caso del oro, eso lo tenía, porque la producción mundial de oro anual, promedio, es de un 1,5%. En el mejor de los casos, cuando la demanda saltaba, la producción de oro se duplicaba, es decir, se producía un 3% anual de oro nuevo. Pero no es para nada mucho. Entonces nos veremos acá lo que es el ratio stock-flujo, que tiene que ver con esa noción de durabilidad. Y ahora voy a introducir una noción de escasez. Hasta la llegada de Bitcoin no existía ningún recurso sobre la Tierra que sea absolutamente escaso, salvo el tiempo humano en la Tierra. Todos sabemos que nacemos y en algún momento nos vamos a morir. Acá ninguno es un dios. Pero hasta la llegada de Bitcoin, todo el resto de los bienes o recursos eran relativamente escasos y subjetivamente escasos. Entonces ahora introduzco la noción de escasez relativa y subjetiva. Yo digo que un bien o un recurso es relativamente escaso porque yo tengo que medirlo contra otra cosa. El oro es escaso, relativamente medido contra otro bien, ¿sí? Y no termina ahí, sino que también la noción de escasez es subjetiva, no es objetiva, no es algo que esté en los medios físicos o en los medios materiales, sino que está en la mente del hombre, el hombre y las mujeres. ¿Y a qué me refiero con esto? Le voy a introducir un ejemplo. Yo hago mucho esto, yo desarrollo el concepto y ejemplifico porque creo que queda más claro de esa forma.
Si yo digo la sentencia, el petróleo se está acabando, y ojalá que mutemos a otra matriz energética, lo digo de verdad, ojalá que trabajemos por un medio ambiente mucho más sano. Yo creo que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer dentro del actual sistema de libre emprendimiento, y se está haciendo ya, con mentes brillantes como la de Elon Musk, por ejemplo. Pero es un concepto subjetivo. ¿En qué sentido? Si yo digo el petróleo se está acabando, eso no es más que una estimación, no es fidedigno, no es verdadero. Nadie tiene certeza de la cantidad de petróleo que queda en el mundo. Simplemente son estimaciones. Conforme más recursos le ponemos, más tiempo le dedicamos, posiblemente más pozos encontremos. Pero no termina ahí. Es subjetivo, ¿por qué? O relativo. Porque si alguien inventa un motor de reacción, de combustión interna, que es 10 o 100 veces más eficiente que los actuales, eso es como multiplicar la reserva por 10 o por 100. Entonces, cuando uno observa algo y eso le da una noción de escasez, eso puede implicar diferentes acciones al individuo que está razonando en eso que está viendo. Puede decir, bueno, existe una oportunidad en esto para generar un motor más eficiente y de alguna forma generar abundancia mediante una multiplicación de las reservas de petróleo que tenemos al ser más eficiente el motor. Y otro puede decir, bueno, se está acabando el petróleo, entonces adopto nuevos patrones de consumo de movilidad, entonces me compro una bici. Entonces es totalmente subjetivo y relativo el concepto de escasez. Dicho eso, entonces pasemos a entender esto que es el ratio de stock-flujo. Los austríacos dicen, perdón, porque no lo dije, y soy honesto, yo estoy haciendo todo un análisis económico, si se quiere, desde una teoría, que es la teoría austríaca. De ninguna forma yo estoy hablando de la verdad ni de la realidad. Todo el tiempo hago abstracciones porque la realidad es inconmensurable para lo que puedo dar con una teoría. Eso lo tiene que entender todo el mundo, ¿sí? Todos hablamos de teoría, nadie abarca la realidad completa. Por eso hay que ser muy humilde y hay que debatir las ideas, ¿sí? Hay que ser muy humilde y debatir ideas. Los austríacos introducen entonces el concepto del ratio de stock-flujo y dicen ellos que una moneda se configura como una moneda fuerte y por lo tanto entra en un proceso de monetización a medida que tiene un ratio de stock-flujo alto. Mientras más alto sea este ratio de stock-flujo, mejor, de más calidad de la moneda. El ratio de stock-flujo, piénselo como una pileta, en donde el agua que está en la pileta es el stock y la nueva agua que ingresa es un nuevo flujo, ¿sí? Un nuevo flujo que está ingresando a algo que ya está dado. Entonces pasemos a analizar, por ejemplo, Bitcoin o el oro. Tenemos una cantidad dada, ¿sí? Un stock de eso, que por ejemplo debemos ir por los 19 millones de Bitcoin, ¿sí? Y tenemos un nuevo ingreso de Bitcoin anuales, que lo medimos como una tasa anual. La tasa anual ahora de Bitcoin, ahora lo vamos a introducir por acá, está en, déjeme ver, sí, un poquito arriba del 1% anual, ¿sí? 1,5 o un poco más alta. Es decir, que dado un stock dado, anualmente ingresan, en realidad están ingresando cada 10 minutos los bitcoins, ya vamos a hablar de todo eso, pero si lo medimos por unidad de tiempo anual, se están emitiendo un 1, algo por ciento anualmente, con una tasa que a su vez va decreciendo. Entonces, si esto lo ven como una división, en donde tienen el stock arriba y el flujo abajo, el flujo está siendo cada vez más chico. Y por lo tanto el ratio de stock-flujo está creciendo cada vez más. Por lo tanto, cada vez se monetiza más Bitcoin. Y por otro lado, imagínense el peso argentino. Vos tenés el peso argentino y lo medimos el stock por M0 o la base monetaria, que es el dinero, el circulante monetario, los billetes y monedas que andan en circulación antes de que ingresen al sistema bancario, porque después van a ser expansionados por el sistema de encaje fraccionario. Entonces, antes que ingresen en el sistema bancario, tenemos un stock dado de dinero. Si todos los años van a estar emitiendo un 60%, 50%, ¿qué valor quieren que tenga eso para la gente? Eso tiene un ratio de stock-flujo bajísimo. Y eso en última instancia lleva a un proceso de desmonetización, que o se saca
de circulación, como pasó en el 73 con el peso ley, que sacó de circulación el peso moneda nacional, o sale de facto o de hecho mediante un proceso hiperinflacionario. Por eso, y esto es opinión mía, el dinero argentino se está muriendo porque es dinero de mala calidad y aparte, por más que introduzcan un nuevo dinero, ya no hay confianza en quien lo emite, en este caso que es el Estado argentino, o la clase política, que es la que coopta el aparato del Estado, ya no se tiene confianza en eso que están emitiendo. Entonces, está en un proceso de desmonetización que en última instancia o se lo saca de circulación o muere en un proceso hiperinflacionario, como ya pasó en Argentina en el 89. Acá le puse la política monetaria de Bitcoin. Acá lo que vemos es que Bitcoin son 21 millones nomás, es decir, se van a emitir solamente 21 millones porque así está configurado en el bloque Génesis, es decir, en el código, ¿sí?, que está escrito en piedra ya, en el bloque Génesis de la cadena de bloque, está inscrito que son 21 millones y que se van a emitir 21 millones y no va a haber más. Si bien Bitcoin es divisible en lo que se denominan satoshis, que son un cero se ha ido de 8 ceros, creo, de 7 ceros. No, me discúlpenme, pero no me acuerdo de eso. Son 7 ceros o 8 ceros. Entonces es divisible Bitcoin. Pero se van a producir 21 millones y no se produce más. Y a su vez la tasa de emisión es decreciente hasta que se haga cero. La tasa de emisión viene definida por los nuevos Bitcoin que ingresan al mercado mediante la minería, que se llama. Es decir, existen acá unos individuos o alguien que cumple la función de los mineros, que ya vamos a hablar más adelante quiénes son los mineros y qué es lo que hacen, que cada vez que minan un bloque, que es validar las transacciones que tienen adentro del bloque, cobran una recompensa. Que hoy en día no estamos acá, después del 11 de mayo, que fue esta fecha acá. El 11 de mayo ocurrió lo que se llama el halving de Bitcoin, y la recompensa pasó de 12,5 Bitcoin por bloque minado a 6,25 bloque minado. Y de acá que se minen 210.000 bloques, acá tienen la cantidad de bloques, ¿sí?, que se van minando, y acá tienen la recompensa por bloque minado medido en Bitcoin. Entonces empezamos con 50 hasta que minamos 210.000 bloques, después a partir de ese bloque 210.001 hasta el bloque 420.000 recibían 25 Bitcoin por bloque minado y así fue decreciendo. Entonces ahora estamos acá. Cada bloque minado representa el ingreso de 6,25 Bitcoin nuevos que ingresan al mercado. Y esta tasa de emisión es decreciente, va cayendo, ¿sí?, hasta hacerse cero, cuando se terminen de minar todos los bloques. No todos los bloques, cuando se terminen de minar todos los Bitcoin. El sistema va a seguir funcionando. Y los mineros van a tener otros incentivos de los cuales ya vamos a hablar. Acá les puse lo que es la orden ejecutiva 6102 para que ustedes entiendan que no es solamente un problema de la Argentina el tema del dinero fiduciario de mala calidad, es un problema mundial. Desde que abandonamos en algún punto el patrón oro, y acá les puse la orden ejecutiva que le impedía a los ciudadanos norteamericanos comerciar e intercambiar con oro, y le exigía la entrega del metálico inmediatamente a la Reserva Federal. Desde el momento que instauramos un sistema monetario y financiero totalmente apalancado sobre deuda, porque el dinero fiduciario hay que verlo como deuda, por eso el Banco Central, cuando emite pesos, los pone en el pasivo, ¿y qué pone en el activo? Oro, reservas internacionales. Por algo lo concibe de esa forma, porque es un activo financiero. Para nosotros es un activo financiero, un activo de mala calidad en el peso argentino, y para ellos es un pasivo, es de alguna forma como si fuera una obligación o un pagaré. Entonces ese sistema, dentro de la teoría austriaca, yo lo abordé en mi trabajo final de grado, que hablaba de los ciclos económicos, los boom and bust, es decir, los ciclos de auge y depresión, y el rol que juega el dinero y el crédito. Cuando la economía financiera, ¿sí?, que a algún punto se empieza a despegar de la economía real, eso genera, en un primer momento, repercute sobre los precios, entonces empieza a haber mala asignación de recursos, empieza a tomarse malas decisiones de inversión, que en última instancia, cuando se desencadena el proceso inflacionario, que es la limpieza del sistema de precios, va a empezar a desencadenar el proceso recesivo, que es el que está viviendo Argentina ahora. Es decir, las economías modernas se observa ciclos violentos como el del 2008, que fue un ciclo depresivo a nivel mundial,
Y después se puede ver en Argentina constantemente con ciclos de 15, 20 años de auge y depresión. Y el rol que juega este dinero de mala calidad en esos ciclos de auge y depresión. Y entonces entramos acá en el proceso de monetización de Bitcoin. Yo le hablé de observar el precio de Bitcoin como si en escala logarítmica, es decir, los cambios porcentuales en el precio. Si yo mido Bitcoin y digo que pasó de 7 a 100, ¿sí? Eso representa un cambio porcentual de 1300%. Pero si después cae de 100 a 50 dólares, eso es una caída del 50%. Entonces, cuando yo veo los cambios porcentuales, a mí me definen siempre, por el momento, una tendencia al alza. De ninguna forma, si bien por el momento se ajusta bastante a lo que la teoría dice, de ninguna forma esto quiere decir que va a ser así por siempre. Eso no lo sabemos. Los hombres y las mujeres no pueden predecir el futuro. No podemos predecir de ninguna manera. Cuanto mucho buscamos reglas de decisión que nos permitan tomar decisiones en un marco de incertidumbre un poco más bajo, pero de ninguna forma eso es fidedigno o es verdadero. Es simplemente un autoconvencimiento propio que nos permite tomar decisiones de cara al futuro, que son siempre, el hombre cuando actúa, o las mujeres cuando actúan siempre con vista al futuro. El pasado que ya fue. No tiene ningún sentido enfocarme para atrás. Siempre es hacia adelante. Acá les puse, si hubieran invertido $1 en Bitcoin cuando surgió en el 2009, o $1 en oro, ¿sí? Hoy tendrían que, si hubieran comprado, por ejemplo, $1 en ese momento, hubieran comprado, no sé, 10.000 Bitcoin, por ejemplo. Y si hubieran comprado oro, bueno, hubieran comprado 0,0 onzas de oro, no sé, un infinitésimo de una onza de oro. Entonces, si hoy tendrían todavía esos Bitcoin que compraron en el 2009, hoy tendrían millones de dólares. Habría que sacarlo de vuelta porque cayó un poco el precio ahora, están $10.000, pero sí, tendrían millones de dólares hoy. Y si hubieran comprado oro, hoy tendrían aproximadamente, sí, está en $1.940 la onza de oro, así que estarían en 1,50, 1,60 dólares. Es decir, miren la divergencia que hay en la capitalización de una y otra inversión. Y esto es, si hubieran invertido, perdón, esto es medir Bitcoin en onzas de oro, ¿sí? Entonces, esto también está respaldado por el famoso ratio de stock flujo o el modelo de stock to flow. Y es un modelo. Esto no representa nunca la realidad. Quiero ser claro, eso, insistir. Nosotros no sabemos, no podemos predecir qué va a pasar. Utilizamos teoría, ¿sí? Para ver y de alguna forma poder tomar decisiones de cara al futuro, pero nada más. Entonces yo recurro a la empiria de forma ejemplificadora, de ninguna manera ni invalida ni confirma la teoría. Las teorías se someten ante la realidad y van adquiriendo grados de confirmación o de desconfirmación. Entonces acá vemos que por el momento el modelo Stock to Flow ajusta bastante bien. Hoy estamos en 5, 11 y algo, porque Bitcoin está en $10.000 y el oro está en $1.940. Pero desde que se inició, digamos, Bitcoin hasta ahora, lo que vemos es un proceso de revalorización constante, medido en este caso en onzas de oro. Acá dicen Bitcoin, el precio, son 6 onzas de oro y aumentando y creciendo. Entonces, hasta acá es el intento de entender Bitcoin desde la teoría económica, desde la teoría monetaria, ¿sí? Ahora vamos a pasar a tratar de entender cómo es el mercado de Bitcoin, ¿sí? Quiénes son los actores, cuál es la tecnología que tiene por detrás, cómo funciona. Vamos a irnos a una parte más técnica. Entonces, hablamos de Bitcoin como mercado libre. ¿Por qué hablamos de Bitcoin como mercado libre? Porque nadie, absolutamente nadie en el sistema, que es Bitcoin, que es un sistema de pago, es necesario. Alguien se puede ir y volver y, bueno, vamos a tener que crear todo un proceso para ponernos de acuerdo de cuál es la verdad en el sistema, sí, pero nadie es necesario en este proceso. Por eso decimos que no hay terceros de confianza. Entonces, esto lo saqué del paper que les hablé, que se llama así, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, escrito por Satoshi Nakamoto en el 2008, y que les extraje acá un pequeño extracto que dice
Pero lo que se necesita es un sistema electrónico basado en pruebas criptográficas y no en confianza, para que le permitan a dos partes hacer transacciones sin la necesidad de que exista un tercero, un tercero de confianza. ¿Cómo eran los pagos antes de que existiera Bitcoin? Bueno, teníamos pagos físicos, inmediatos y finales, ¿sí? Lo que nos va a traer un problema de proximidad. Los pagos físicos son los pagos en efectivo. Cuando yo hago un pago en efectivo, necesito que la contraparte esté presente para darle el efectivo, ¿sí? Y a su vez, algo que vamos a introducir acá, que es el tema del doble gasto. El doble gasto se evita mediante esto, porque cuando yo le doy una unidad, un billete al otro, yo ya no estoy más en posesión de ese activo o ese título. Ya lo tiene el otro, entonces yo no lo puedo gastar dos veces a eso que ya gasté. Lo tiene el otro. Entonces, de esa forma evito el problema del doble gasto. Y por otro lado tenemos los pagos intermediados, que son cuando participan los intermediarios financieros, como los bancos, las instituciones financieras. Entonces, ¿qué problemas tienen los pagos intermediados? Tenemos costo de transacción, que no es que Bitcoin no tenga costo de transacción, porque nosotros para utilizar la red tenemos que pagar un fee a la red, un fee o una comisión. Pero cuando yo hablo de costo, es una noción mucho más amplia que una cuestión monetaria. También tengo costos porque yo tengo que desligar confianza en esa tercera parte. Yo no tengo forma alguna de controlar, configura de alguna forma un problema de principal agente. Yo no tengo muchos mecanismos de controlar qué hace el banco con mis fondos. A su vez, como es una persona jurídica y está sujeta a la regulación por parte del Estado y por parte de una clase política que coopta el aparato del Estado, el banco responde más a esos intereses que a los intereses del cliente. Entonces está constantemente viendo qué haces, qué movés, qué tenés o qué no tenés. No hay privacidad en un sistema como este. Y también, por último, tenemos un problema de moral hazard o riesgo moral. Los bancos, en el actual sistema de bancas centrales, al saber que tienen un prestamiento de última instancia que le da toda la liquidez que necesitan, tienden a tomar mayores riesgos. Entonces tienden a desacoplar los plazos y por ahí quedan descalzados y eso en última instancia puede desencadenar problemas económicos. De hecho, de alguna forma yo los abordé en el tema de los ciclos económicos. La expansión del crédito puede llevar a problemas económicos de la economía real. ¿Y qué problema debió resolver Bitcoin? Bueno, quiere eliminar los terceros de confianza, entonces no va a haber nadie en este sistema que sea necesario que participe. Yo me puedo ir y volver y de alguna forma voy a tener que determinar cuál es la verdad en ese sistema, o en ese sistema. Y de alguna forma, si yo no tengo terceros de confianza, ¿quién va a evitar el tema del doble gasto, del doble spending? Que alguien no gaste dos veces una misma cosa. Lo voy a tener que solucionar, voy a tener que crear todo un protocolo, un sistema, para evitar justamente el problema del doble gasto. Bueno, esto lleva en última instancia al desarrollo de la blockchain. ¿Sí? Toma tecnologías que ya existían y las junta y desarrolla la blockchain. ¿Cuáles son los componentes tecnológicos en última instancia de la blockchain? También se podría hablar de las DLT. Son las redes P2P, que la mejor forma de entenderla era con el Ares. ¿Sí? El Ares era una red P2P, no había un nodo centralizado que reuniera mucha información y que operáramos a través de ese servidor o ese nodo. Es decir, acá había usuarios que tenían archivos, ¿sí? Y que compartían estos archivos, y entonces yo podría descargarlos después, ¿sí? Lo descargaba, ellos me cedían capacidad de descarga, y yo podía tener el archivo en mi computadora. ¿Qué problema tenía el Ares? Primero, se llenaba de basura, se producía lo que se llaman civil attacks, ataques civiles, ataques de dentro de la red, porque la llenaban de basura, pornografía, virus y un montón de cosas, porque no había posibilidad de determinar ataques maliciosos. Y a su vez, como no tenían incentivos económicos que limitaran la introducción de basura a la red, cualquiera podía subir cualquier cosa al Ares. Pero el Ares era un software donde vos te lo descargabas y era como que
todo el mundo interactuaba virtualmente a través de esa plataforma. Y no había nodos centralizados, son redes de pares, redes peer-to-peer. Y después tenemos el tema de la criptografía simétrica o de clave pública. Yo necesito determinar de alguna forma un proceso de encriptación, ¿sí? Para poder determinar de quién es cada cosa, quién movió qué, de alguna forma también cuál es la verdad al final en todo ese proceso. Pero ahora vamos a introducir un poquito más en estos temas. Entonces, ¿cuál es el componente tecnológico? Son redes de pares y la criptografía simétrica o de clave pública y clave privada. ¿Cómo entender esto de la criptografía simétrica? Después lo vamos a ver, pero yo hablo de home banking. Acá no existe identidad en la red de Bitcoin. No hay una identidad que te dé un nombre. Existe una clave privada. Eso es lo que define la identidad de alguien. Y una clave pública asociada a esa clave privada. Entonces, la clave privada a mí me da acceso a los fondos, como cuando vos te logueas en el home banking para ingresar a la cuenta, y la clave pública es el CBU, que te permite mover y que te transfieran dinero. Pero ya después lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Cuáles son los participantes del mercado? ¿Quiénes participan en este mercado? Muy generalistamente, vamos a hablar de que tenemos las personas que son las que realizan transacciones, es decir, usan Bitcoin para pagar cosas, para mover el valor de un lugar a otro, lo usan para sus fines particulares, no sabemos cuáles son. Y después tenemos alguien muy importante, que son los mineros. Los mineros son los que, los que van a evitar el problema del doble gasto. Van a estar validando las transacciones, van a ver si lo que mueve a alguien es efectivamente válido porque tiene fondos, ¿sí? Los mineros, como ven acá, están totalmente profesionalizados hoy. Esto es un pool de minería, seguramente debe ser. Y fíjense la inversión que tienen, porque tienen inversión en hardware. Estos son ASIC, placas gráficas o GPU, ¿sí? Que se conectan a un software, que es el software de Bitcoin, y están validando transacciones, ¿sí? O están minando, como se llama. Están minando, porque se les llama mineros porque utilizan fuerza bruta. Solamente la única forma de hacer esto es utilizando fuerza bruta. Ahí vamos a ver. Y cuando validan un bloque, ¿sí? Cuando validan un bloque y por lo tanto validan las transacciones adentro del bloque, lo que están haciendo es creando nuevos Bitcoin. Acuérdense que les dije que tenían incentivo económico los mineros porque cobran una cantidad fija de Bitcoin y una cantidad variable. En este caso, cuando validan el bloque, cobran una cantidad fija ya establecida y decreciente de Bitcoin, que hoy está en 6,25 Bitcoin por bloque minado, y cobran una suma variable, que son las comisiones que la gente paga para la utilización de esa red, ¿sí? Paga comisiones para poder operar y que la red se mantenga. Porque cuando lleguemos a los 21 millones, los mineros ya no van a tener ese cobro fijo. ¿Y qué incentivos van a tener para seguir validando transacciones? Van a cobrar todas las comisiones que los usuarios pagan cuando hacen una transacción en la red, ¿sí? Y entonces los mineros tienen costos energéticos, tienen costos de hardware, tienen costos de refrigeración, ¿sí? Y por lo tanto tienen que tener un incentivo económico para prestar un servicio de validación de transacciones. Se los pueden ver a los mineros también como auditores, ¿sí? Son gente que está auditando todo un sistema. Pero no termina ahí, porque existen otros nodos. O sea, un minero podría verse como un nodo. Un nodo es un punto en una red. Pero también tenemos otros nodos que se llaman nodos verificadores o confirmadores, que son otros nodos que van a cumplir un rol principal en la red, que pueden o no ser mineros. Por eso no es que se acaba acá con el tema de los mineros. Entonces, yo puedo empezar a ver a blockchain como una institución en sí misma, ¿sí? Una institución que me permite establecer, como dijimos, pautas, sí, patrones de conducta, ¿sí? Ponerse de acuerdo entre una red distribuida de personas. A la blockchain se la puede ver como un registro distribuido, un registro mayor distribuido, un libro mayor, o sea, que es un libro contable. Un libro mayor es un libro contable. Entonces, es un registro público, ¿sí?
siempre y cuando sea una blockchain pública, porque puede ser una blockchain privada o permisionada. En el caso de Bitcoin es una blockchain pública, ¿sí? En donde todo el mundo que participa en esta red está viendo qué se está haciendo y lo puede ver, ¿sí? Puede ver qué se está transaccionando. Lo que no puede saber es quién lo está haciendo, porque no conoce la identidad. Solamente puedo conocer la identidad cuando sabe de quién es dueño de una clave pública. Hasta tanto no lo sepa, esa tercera parte es anónimo. Entonces tenemos acá estas personitas acá al costado, que son las personas, los usuarios que están haciendo transacciones, ¿sí? Hacen transacciones y esas transacciones no van directamente a un bloque, sino que van en primera instancia a la mempool, que es una sala de espera. O sea, van las transacciones a esperar que sean tomadas por los mineros, ¿sí? Es decir, está la mempool, que es una memoria volátil, en donde las transacciones van a esperar ahí que sean tomadas por los mineros. Los mineros ven las comisiones que están pagando los usuarios, las comisiones son fijadas por el mercado, por oferta y demanda, y según el grado de congestión de la red. Yo puedo elegir pagar por encima del precio de mercado de la comisión, y por lo tanto esa transacción se va a procesar más rápido. Puedo elegir pagar por debajo y va a tardar más tiempo, ¿sí? Puedo elegir pagar casi nada, pero corre el riesgo que los mineros no la tomen, y que corrido 2 días, creo que son, o 2 o 3 días que permanece la mempool, se deja caer esa transacción. Y entonces yo puedo ver en la blockchain como esto, es una cadena de bloques. Estos bloques acá adentro tienen información, ¿sí? Que esa información son transacciones que se están realizando, y que se colocan adentro de los bloques, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el minero? ¿Sí? Vamos a este filmina de acá. El minero, perdón, vamos acá, les digo una cosa. Supónganse que yo adquirí 50 Bitcoin en un primer momento, ¿sí? Y que esos 50 Bitcoin yo los tengo asociados, o sea, tengo una clave privada que está determinando que eso es mío, y tengo asociado a eso también una clave pública. Entonces, en algún momento ven, o sea, asociado a esa clave pública, ven que le ingresaron 50 Bitcoin. Tiene una entrada de 50 Bitcoin. Acá en este bloque yo transaccioné, o sea, hice un pago, lo que sea, de 20 Bitcoin, es decir, salieron 20 Bitcoin de ese, firmados con esa clave pública, que es como el CBU, les dije, y acá moví 10. O sea que acá adquirí 50, acá moví 20, acá moví 10. Entonces, yo no tengo cuentas en Bitcoin, lo que yo tengo son estados globales, ¿sí? Entonces, se rige por un modelo que se llama el modelo de última transacción no gastada. Entonces, cuando se actualiza el estado de la red, ve que en el último bloque yo tengo una última transacción no gastada, ¿por cuánto? Si acá entraron 50 y acá se fueron 20 y acá se fueron 10, me quedan 20. Entonces, si vamos a este bloque y acá yo muevo 5, introduzco una transacción por 5 Bitcoin, lo que va a hacer el minero es, mediante el software de Bitcoin que recorre toda la cadena y viendo todas las transacciones que están firmadas con esta clave pública, determina de alguna forma un estado global de cuenta. Entonces me dice, che, este tiene 20 y está moviendo 5. Bueno, perfecto, es válida la transacción, puede mover esos 5. Entonces, cuando se añade el bloque a la cadena, se actualiza la red y a mí, yo ya no tengo más esos 20, porque moví en el último bloque 5, ahora tengo 15 Bitcoin. Entonces, venimos acá. Está el minero, dijimos, imagínense que este bloque, lo ven acá, este primer bloque acá, representa de cuenta este bloque acá, en el cual movimos 5 Bitcoin. Entonces, lo que hace el minero es, en una primera instancia yo tenía mi transacción en la mempool, en esta memoria volátil de 5 Bitcoin, agarra esa transacción de la mempool y la coloca adentro del bloque, ¿sí? La coloca adentro del bloque, hasta completar 1 megabyte de información, ¿sí? Y se presta a realizar lo que se llama la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es un algoritmo de consenso. Es la forma de alcanzar el consenso en una red distribuida, porque yo me tengo que poner de acuerdo con todo el resto de los participantes de esta red para saber cuál es la verdad en ese sistema.
Entonces eso lo produce el proof of work, o la prueba de trabajo, que es el algoritmo de consenso de la blockchain. Entonces el minero coloca las transacciones acá dentro de los usuarios hasta que completa 1 megabyte de información y se presta a realizar la prueba de trabajo. Que la prueba de trabajo consiste en una función matemática, ¿sí? Que lo hace el mismo software de Bitcoin, que recorre toda la cadena, ¿sí? Recorre toda la cadena. Y voy a usar el puntero acá. No, este puntero láser. Recorre, ¿no es cierto?, toda la cadena y va viendo todas las transacciones que están firmadas con mi clave pública, que está asociada a su vez a una clave privada que me da acceso a los fondos y que determina que, dado que moví en un primer momento, llegaron 50, se fueron 20, se fueron 10, yo tengo posibilidad de mover 5. Por lo tanto, esa transacción es válida. Lo que hace esta función matemática, este algoritmo de consenso que es el Proof of Work, es, tiene una entrada de datos que son input y me arroja un output, una salida de datos, un resultado. Que ese resultado es el hash o nonce, que está acá. El nonce es un número criptográfico que solamente puede ser utilizado una única vez y tiene sentido conforme no cambie nada dentro del bloque, ni previo al bloque, ni a posterior del bloque. ¿Por qué? Porque el hash del bloque este, supónganse que entonces el minero puso a correr el software, encontró el hash del bloque, o sea, realizó la prueba de trabajo. Lo que hace es, coloca el hash del bloque, de este bloque acá en el pie, ¿sí? En el pie del bloque este, y en la cabecera del bloque lo que tiene que poner es el hash del bloque previo, el resultado de la prueba de trabajo del bloque previo. Entonces acá hace la prueba de trabajo, es decir, valida el bloque, encuentra ese número que tiene sentido solamente con este bloque, dado lo que tiene atrás, ¿sí? Dado todo lo que tiene atrás, que es como, si quieren ver, es como el ADN del bloque, por decirlo de alguna manera. Y entonces encuentra el hash de este bloque, hace la prueba de trabajo, en el pie del bloque coloca ese hash. Supongamos que se empieza a escribir este bloque, empieza a tomar las transacciones de la mempool, los coloca, pero antes de empezar a escribir, agarra el hash de este bloque previo y lo coloca acá arriba. Escribe todo, pone todas las transacciones, se presta a validar este bloque, encuentra el hash o el nonce del bloque, lo pone en el pie del bloque, entonces empieza a escribir pone el hash del bloque previo. Entonces lo que van viendo es que se van uniendo los bloques, están unidos por estos hash. Si yo cambio cualquier cosa que esté previo al bloque, a posterior o algo, información que esté dentro del bloque, la prueba de trabajo cambia. Por lo tanto, no va a tener sentido ni con los bloques previos, ni con los bloques posteriores, ni con lo que está adentro del bloque. Es decir, de esta forma yo logro la inmutabilidad de la cadena. ¿Sí? Entonces, este minero agarra las transacciones que están en la mempool, las coloca dentro del bloque, ¿sí? Cuando empieza a escribir, primero agarra el hash del bloque previo, lo escribe acá en la cabecera, pone todas las transacciones hasta completar 1 megabyte de información, coloca su clave pública, porque es a donde se van a mandar tanto las comisiones que pagaron los usuarios como la cantidad fija de Bitcoin que se pagaron, que se le pagan por minar el bloque, por validar el bloque, y hace la prueba de trabajo y encuentra el hash. Entonces, lo que tiene que hacer a posterior el minero es publicar el bloque, porque se tienen que vienen todos los otros nodos, que son los nodos confirmadores, y empiezan a confirmar el bloque. Entonces, agarran el hash que publicó el minero y dicen, lo ponen en esta función matemática y dicen, sí, efectivamente lo que se colocó ahí adentro es válido. Y el hash del bloque también es válido, lo confirmamos, ¿sí? Entonces, ya está validado el bloque y está confirmado. Y queda completamente añadido a la cadena de bloques cuando tiene 6 bloques por delante, ¿sí? Supongamos que este bloque está acá, cuando se le colocan 6 bloques por delante, este queda completamente añadido a la cadena y ya pasa a ser información histórica, ¿sí? Y eso tarda aproximadamente 1 hora, porque cada bloque tarda 10 minutos en minarse. Tiene todo un ajuste de dificultad a la red para que siempre, por más que haya más capacidad de cómputo o menor capacidad de cómputo, la dificultad del minado se ajuste a fin de que siempre tarde 10 minutos en producir un bloque. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Yo cualquier cosa, esto va a quedar grabado, vuelvan a ver,
o lean, si quieren, el paper de Bitcoin, pero un poquito así es como funciona la blockchain. Y me falta una cosa más, que es el tema de la clave pública y la clave privada. Yo le dije que lo vamos a conceptualizar como si fuera las claves y el usuario para ingresar al home banking, y eso sería la clave privada, y la clave pública es el CBU. Lo que a mí me permite es, cada clave privada, ¿cómo obtengo yo una clave privada? Me tengo que crear una wallet. Una wallet puede ser un software o puede ser un hardware que me da una clave privada, que es un número hexadecimal que después se pasa a binario. Son todos procesos criptográficos muy complejos. Yo tampoco es que la tengo totalmente clara porque son conocimientos de computación y otro tipo de conocimientos que lo estoy adquiriendo y lo estoy estudiando sobre la marcha. Pero, entonces, tenemos una clave privada que de alguna forma me determina que yo tengo acceso a esos fondos y por lo tanto son míos y los puedo mover por la red, ¿sí? Y tengo este CBU o clave pública que me permite firmar las transacciones. Esto es necesario porque después los mineros van a usar las claves públicas para ver el recorrido de todas las transacciones y determinar si efectivamente esa persona puede mover fondos o no, si es válido esa transacción que hizo o no. Y bueno, de alguna forma eso es lo que es la blockchain. Muy complejo y hay un montón de cosas de las que no dije, pero así muy simplemente funciona de esa forma. Es todo un proceso para que lleguemos al consenso entre todos los nodos que participan de la red, para que si un nodo se va y vuelve pasado una hora o pasado un año, ¿cómo sabe cuál es la verdad en este sistema? Bueno, se toma como verdad aquella cadena más larga. Se toma como verdad la cadena más larga porque se intuye que hay mayor cantidad de gente trabajando en esa cadena y en validar esas transacciones. Entonces yo me voy y vuelvo y yo sé cuál es la verdad en el sistema. Bueno, la cadena más larga. Yo no estoy hablando ni de los problemas que tiene Bitcoin, ni del posible ataque del 51%, todo eso que se los dejo a ustedes para que lo estudien ustedes. Yo estoy explicando muy por encima cómo funciona todo esto. ¿Y qué pasa? Al igual que yo, ya hay miles o quizá millones de personas que empezaron a decir, bueno, pero si lo que quiso hacer Satoshi Nakamoto con Bitcoin es eliminar los intermediarios o descentralizar un proceso, entonces yo puedo aplicarlo a cualquier cosa. Yo puedo empezar a eliminar la intermediación en cualquier lugar. Es lo que yo pensé en un primer momento. Yo pensaba que se podía aplicar la blockchain en todos lados, después me di cuenta que no, que existía un concepto que eran las DLT, que son otras estructuras técnicas distintas a la blockchain, pero que buscan lo mismo, descentralizar procesos y desintermediar. Entonces aparece allá por el 2013 Vitalik Buterin, que es un ruso, y dice, bueno, pero al final Bitcoin es como que es muy básico, no tiene tanta programabilidad esas transacciones, no tienen tanto sentido, es algo muy básico, no son más que transacciones. ¿Qué pasa si yo le doy algún sentido a esas transacciones? El que conoce algo de programación, cuando yo hago un llamado a una función, por ejemplo, en programación orientada a objetos, ese llamado a una función yo lo puedo ver como una transacción. Entonces, si yo logro darle programabilidad a este sistema, yo puedo crear cosas que tengan sentido y aplicabilidad de negocio. Darle programabilidad implica darle completitud de Turing. Es un concepto de la computación. Yo creo un sistema con completitud de Turing cuando tengo una memoria estática, y piensen en la memoria ROM, ¿sí? De la computadora, tengo una memoria estática, tengo una memoria volátil o de ejecución, que es una memoria, la RAM, y tengo un microprocesador o un procesador que está moviendo cosas de la memoria estática, programas, archivos, a la memoria de ejecución para que sean utilizados. Entonces, si yo logro diseñar un sistema que tenga completitud de Turing, y más si es una blockchain, que me permite que todos se pongan de acuerdo, ¿sí?, en algo que es distribuido, yo puedo empezar a crear cosas. Y toma de un concepto que existía ya en la computación, que es el concepto de los smart contracts, que son contratos inteligentes, ¿sí? ¿Qué son los contratos inteligentes? Son programas autoejecutables, son contratos inteligentes, si se quieren ver de esa forma,
que tienen sistemas de arbitraje interno, de resolución de conflicto, sin que intermedie una tercera parte, es decir, resuelven conflicto propiamente porque ya están configurados así desde un inicio. Y entonces yo le voy a dar un ejemplo de lo que se puede hacer con una smart contract. Aparece la noción de las DAOs, que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que son organizaciones que tienen estructura horizontal, ¿sí? Donde, a diferencia de las estructuras organizacionales tradicionales, que son verticales, esto es horizontal, tienen sistemas de gobernanza que son, o de arbitraje propios, que está definido por estos smart contracts, y donde se organizan horizontalmente. Entonces, ahora les doy el ejemplo. Supónganse los productores agropecuarios de la Argentina, todos los productores agropecuarios. Esos productores agropecuarios contratan seguros, ¿sí? Un seguro agropecuario contra un riesgo climático de sequía, inundación, granizo, ¿sí? No sé, contratan un seguro agropecuario. Hoy ese contrato lo hacen con un asegurador, ¿sí? Al cual el asegurado, que el productor, le paga una prima a cambio de que, desencadenado el evento, que haga necesario el pago del seguro, este va a responder el asegurador. Pero el asegurador es una figura jurídica, existe como tal, tiene un domicilio legal, etc. ¿Y qué pasa si yo creo una DAO en vez de un asegurador? Es decir, un compendio de smart contract al cual yo le voy a pagar la prima, este contrato a través de periféricos, es decir, hardwares que estén ubicados en lugar de destino, que estén conectados al Internet de las cosas, a otro tipo de tecnología, me esté mandando información al smart contract, ¿sí? Son oráculos, se conforman como oráculos, se conoce así, con ese nombre dentro de la blockchain. Acuérdense que un periférico es un mouse, un teclado, eso es un periférico. Es decir, algo que ingresa datos externos a la computadora. Entonces, yo coloco un sensor dentro del campo que me permite medir humedad, sequía, que puede tener una cámara que a través de la inteligencia artificial pueda determinar si cayó granizo y se destruyó el campo o no. Entonces, ese periférico, que a su vez va a estar conectado al Internet de las cosas, me manda información de si es necesario o no ejecutar el contrato. Entonces, si es necesario ejecutar el contrato porque tuvo una inundación y le está diciendo el periférico, che, negro, mira, al smart contract, mira que estoy tapado en agua, liberarle los fondos al productor. Entonces el contrato se autoejecuta y le libera los fondos. De esa forma, al no tener un intermediario como puede ser el asegurador, yo libero recursos. Entonces, yo voy a tener un montón de recursos ociosos que me van a quedar de todos los contratos de seguro que no se ejecutaron, que van a poder ser utilizados en otras cosas. O se van a poder recapitalizar invirtiendo en algo que esté programado en el smart contract. Se pueden repartir dividendos, o sea que ya los asegurados no son simples clientes, ya son como parte de una empresa, si se quiere verlo de esa forma. Entonces, imagínense y dejen la cabeza volar el grado de disruptividad que tiene la tecnología, porque ya empiezo a poder crear nuevos sistemas organizacionales y que ya trascienden a un simple medio de pago, como puede ser Bitcoin. ¿En qué anda hoy el tema de las DLT o de la tecnología blockchain? Bueno, un concepto como el de las DeFi, que son las finanzas descentralizadas, es decir, mutar todos los servicios financieros tradicionales, ¿sí?, a estructuras descentralizadas como puede ser una DLT o una blockchain. Entonces tenemos servicios financieros, derivados financieros, servicios de ahorro, de préstamo, todo de manera descentralizada. Yo no quiero demorarme mucho porque voy a seguir añadiendo conceptos, los voy a seguir confundiendo más. Yo les tiro nombres así por si ustedes después lo quieren buscar. El tema que está en boga ahora y muy desarrollándose es el de la finanza descentralizada. Otro concepto, el de, acá no se ve mucho. Acá dice el futuro de la tecnología y posibles casos de uso. Bueno, ya vimos algunos. Otro de eso es el concepto de futarquía o democracia líquida. La democracia actual, que es la democracia representativa, es decir, donde los ciudadanos eligen a su representante, está muriendo, ¿sí? Ya los representantes no representan a nadie. Y es lo que estamos viendo en el mundo y lo que estamos viendo en Argentina.
Y ya existen nuevos conceptos de democracia, como son los de democracia participativa. Existen instrumentos, por ejemplo en Río Cuarto, lo que es el presupuesto participativo, que son instrumentos de democracia participativa, ¿sí? Y nosotros, en este caso como partido político que es la UCD, lo que tenemos que hacer es generar mayores instrumentos de democracia participativa para que sean los ciudadanos los que tomen decisiones. Y ya no tener una casta, una clase política a la cual haya que delegarle la toma de decisiones. Y entonces la futarquía o la democracia líquida va un poquito más allá y dice, bueno, pero hoy estamos regidos, y acá le puse la imagen, por el sentidor más que por el pensador. La gente se deja llevar más por los sentimientos que por el uso de la razón. ¿Cómo hago para que la toma de decisiones sea racionalizada? Entonces voy a tener que crear incentivos económicos, que no necesariamente son incentivos monetarios, incentivos económicos para que racionalicen la toma de decisiones y, bueno, haya una conducción política en la cual sea abierta, plural y de democracia más directa que indirecta como la que tenemos ahora. Son pruebas de concepto que se están probando, ¿sí? Sobre, en este caso, la democracia participativa. Los mercados físicos también. Yo acá les nombro el ejemplo mío. Yo estuve trabajando casi 2 meses a principio de año en una corredora de cereales. La corredora de cereales lo que hacía intermediar entre alguien que tenía el físico, el cereal físico, y alguien que lo necesitaba. Y algo me sorprendió, no gratamente, lo ineficiente que eran para trabajar. Todavía se manejaban con contratos de papel, para que ustedes se imaginen. Entonces, esto funcionaba así. La Casa Central en Rosario nos mandaba el contrato al mail nuestro, que ya ahí perdían tiempo, no sé por qué no lo hacían directamente al productor, o a la copia o a la cooperativa. Entonces nos llegaba a nosotros se lo mandábamos al productor, teníamos que rogar que el productor lo firmara bien, eran 5 contratos, que uno iba para la AFIP, otro iba para la Bolsa de Comercio de Rosario, otro iba para el MADBA. Yo no sé para qué, si con un contrato virtual se solucionaba todo eso y todos podían ver el mismo contrato. Eso implicaba gastar recursos en papel, implicaba gastar recursos en tiempo, un montón de recursos que se estaban desperdiciando. Entonces, nos llegaba el contrato, nosotros se lo mandamos al productor, teníamos que rogar que lo imprimiera bien y que lo firmara bien. Si logramos todo eso, que ya era un logro altísimo, nos lo mandaba físicamente por encomienda, o nos lo hacía llegar físicamente, nosotros lo recibíamos y lo mandábamos por encomienda a Rosario. Rosario lo recibía y se lo mandaba a la contraparte para que lo terminara de firmar. Ese ciclo de negocio duraba 15 días aproximadamente. En el medio había desperdicio de recursos como el tiempo y recursos físicos, ¿sí? Recursos humanos, recursos materiales como puede ser el papel, recursos de todo tipo. Y no acababa ahí. ¿Por qué? Como el contrato tardaba 15 días en firmarse y los negocios se realizaban antes de que se firmara el contrato, porque se descargaba el maíz o viceversa, se le pagaba a lo mejor el productor porque hacía un contrato, bueno, un tipo de contrato, no viene el caso ahora. Entonces, por ahí, el productor no le gustaba el precio del que vendió el maíz, ¿sí? En el cual se hizo el contrato, y como no lo firmó todavía, lo desconoce el contrato. Y eso después implicaba que había que iniciar acciones legales, había que pagarle a abogado, de vuelta a perder tiempo. Entonces, era totalmente ineficiente el proceso. Entonces, mientras yo estaba leyendo, ¿sí? Me daban tiempo para leer informes, porque yo después tenía que de alguna forma asesorar al productor. Cuando el productor tiene toda la información disponible en internet, no sé para qué me quería a mí, leo sobre AgriMarket. AgriMarket es una blockchain argentina que hace que todos los operarios del mercado físico de grano operen dentro de una blockchain. Entonces se firma un contrato y todos los participantes, sea la AFIP, sea la Bolsa de Comercio de Rosario, sea el MADBA, están viendo el mismo contrato. ¿Sí? Agiliza los tiempos y vuelve mucho más eficientes los recursos. Entonces, cuando yo veo esto, digo, no perdas tiempo, Mauro, porque las cosas van a cambiar. ¿Sí? Como les digo, el futuro es tecnología y la tecnología es rupturista. Entonces, el trabajo que yo estaba haciendo 5 años después, o 10 años después, o menos quizás, ya no iba a existir más. O me iban a hacer otra cosa. Entonces digo yo no voy a parar el tiempo en esto. Si yo creo en esto, confío en esto, le pongo todos los recursos y mi tiempo,
en desarrollar, ¿sí? La tecnología. Le pongo toda mi escasa capacidad al desarrollo de la tecnología. Bueno, acá le puse la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que de alguna forma es una ley empírica que dice que no se está cumpliendo últimamente, pero dice que cada 2 años el número de transistores por unidad unidad de espacio se duplica y eso lleva a saltos tecnológicos. Entonces acá ven desde los 70 a esta parte todo lo que ha evolucionado acá. La internet, los smartphones, todo lo que ha habido de tecnología en estos últimos 50 años. Entonces, ¿qué le estoy mostrando con esto? La historia no da pasos, da saltos, y los saltos son tecnológicos, y esas tecnologías son rupturistas. Cuando inundan algo, lo mutan, lo cambian, y cambian los trabajos, cambian la organización social, cambian los procesos de relaciones sociales, cambia todo, son rupturistas las tecnologías. Y bueno, eso no es más que eso, ¿sí? Espero que les haya interesado, espero que les haya despertado la curiosidad. Si quieren seguir aprendiendo sobre el tema, acá les dejo 2 grupos de contacto de Facebook, que son Bitcoin Río Cuarto, entre paréntesis Córdoba, y el otro es Bitcoin Argentina, que ya somos casi 60.000 miembros ya. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Mauro, perdón que te interrumpa. Ahí en los chicos en el grupo general hicieron un par de preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta o alguna duda? Estaría bueno que desactive el micrófono y pueda hacerla. ¿O algún aporte? ¿Nadie? Perfecto. Acá, bien, estaría. Bueno, si nadie te... ¿Franco? Perdón. Sí, yo, Maurito, te quería preguntar, para los que estamos muy motivados con tu charla y queremos iniciar una cartera, una wallet, como habías dicho, ¿cuál nos recomendás? ¿Qué pasos a seguir nos recomendás para empezar, para los principiantes? Mira, yo iba a organizar una charla más en la cual iba a explicar cómo operar, si se quiere, con criptoactivos, pero yo que uso, y yo uso hoy en día, opero P2P, o sea, opero no a través de una exchange. Una exchange es una casa de cambio a la cual vos vas, le entregas pesos si querés y te da Bitcoin, ¿sí? Es como una casa de cambio de monedas. Pero hoy están muy reguladas, cada vez más reguladas porque el Estado avanza y lo quiere restringir, obviamente. Entonces, lo que nos queda es operar P2P, que es operar con otro usuario, ¿sí? A través de una transferencia bancaria, o operar face-to-face, operar físicamente. Entonces, yo lo que quiero con esto es que se cree un mercado en Río Cuarto, entonces le doy la espalda a los reguladores y puedo operar en Río Cuarto físicamente, ¿sí? Después lo vamos a desarrollar un poco más porque implica que les muestre cosas. Es mucho más fácil si yo se los muestro. Bien, Mauro. Entonces, mira, quedamos comprometidos en volver a hacer más ciclos. Lo va a organizar Paula, obviamente. Pero quedamos comprometidos en darte la posibilidad de hacer otras ediciones de esta interesantísima charla. Perfecto, perfecto. Un gusto. ¿Alguna consulta más, chicos? No veo. Perfecto, ninguno. Mauro, ¿querés cerrar con algo? Ante nada, agradecerte, porque estuvo espectacular. Si quiero cerrar con algo, ya no hay más tiempo para dar más vueltas. Requiere que tomemos acción en todo tipo de ámbitos, sea el académico, sea el político, sea el que sea. Si nosotros no nos involucramos, se meten los otros, ¿sí? Y algo más quiero decir, porque yo también entré al liberalismo por mi ley, pero la metodología que utiliza Javier, yo por el momento no la comparto mucho porque si hay algo que representa el liberalismo es respeto por los demás. Eso es el liberalismo, respeto. Nosotros somos falibles, los seres humanos son falibles y por lo tanto tenemos que respetar a los otros. Entonces, si vamos a construir un liberalismo que sea abierto, que no sea refractario, va a ser mediante el debate, mediante el consenso y la discursividad. Y si el otro es un marxista y piensa distinto que yo, me parece perfecto y lo felicito que piense distinto que yo, pero la solución la vamos a encontrar
debatiendo ideas. Si él se cierra y no quiere debatir ideas, entonces el problema es de él, no mío. Nosotros tenemos que sumar adeptos, yo me voy sumando de a poquito unos y otros que se van a sumar al espacio. El espacio del liberalismo, no hablo del partido político ya, creo que va a ser algo más amplio que eso. Lo vamos a lograr si somos serios y somos respetuosos de las otras partes y desarrollamos la discursividad y el debate. Es la única forma de lograr un cambio. Nada más que eso. Bueno, perfecto, muchas gracias, Mauro. No tengo más palabras que agradecerte. La verdad que es un honor y un orgullo personal que vos formes parte de nuestro equipo, y te lo digo sinceramente, y enfrente de muchísima gente que hoy nos está viendo, porque bueno, esta juventud que en un momento fue simplemente una mesa de café, hoy ya es un proyecto que anda, es un proyecto que llama a gente a sumarse, así que la verdad, sinceramente, es un gran honor que forme parte de nuestro equipo. Para mí también, bueno, y para mí estar con ustedes porque, a ver, yo trato de aportar, en sí yo siento que es muy cómoda mi postura, porque los que más se mueven son ustedes más que yo. Yo siempre quise aportar desde otro ángulo. A mí, tanto la discusión agonal de la política, de la lucha por el poder, no me interesa tanto. A mí me interesa seguir la discusión de las ideas, lograr cambios culturales, cambios académicos, cambios de otros estilos, ¿sí? Y para eso implica que yo me tenga que formar mucho, por eso paso mucho tiempo aislado y estudiando, porque es la única forma de que yo después pueda dar debates que generen cambio, ¿sí? Por eso ustedes también son mucho más valiosos que yo, porque ustedes forman parte más de la acción política que yo. Sí, están en el día a día, están en la lucha, van a los canales de televisión, participan, organizan reuniones como la Paula, como el Damián, como el Juan, ustedes que laburan, ¿me entendés? Laburan y ceden parte de su tiempo para lograr cambios. Y la única forma que lo hagamos es si participamos. Si no participamos, no vamos a generar ningún cambio. Participen de donde puedan y como crean que son necesarios. Pero participen, no sean ajenos ni indiferentes de la situación de la Argentina, que es muy dolorosa, es un contexto social, político y económico deplorable, no me entra en la cabeza a mí cómo hemos llegado a esta situación y depende de nosotros cambiar eso. ¿Sí? El precio de la libertad es su externa vigilancia, decía Thomas Jefferson. Y bueno, la verdad que, bueno, no queremos más robarle tiempo, pero de vuelta, muchísimas gracias. La charla que vos has dado de manera brillante va encadenado a toda una propuesta política, pero no es la finalidad de esta charla hacer una presentación política, así que bueno, solamente cerrar, agradecer a toda la gente, y bueno, Paulita, que ha sido la anfitriona y la moderadora, dale el cierre, y bueno, saludos a todos. Bueno, simplemente agradecerles a todos, y también agradecerle a los chicos de UCD, de lo que es Buenos Aires en general, de los partidos, a Córdoba, UCD Córdoba, y también a los chicos de Villa María que son parte de esto, y bueno, comentarles a todos que si viene un ciclo de charlas, en las cuales están abiertas a todos, el que le interese poder abrir una mesa de debate, está más que bienvenido, así que bueno, cualquier cosa nos pueden escribir por un mensaje privado a la página de UCD, y estamos organizando, así que son más que bienvenidos todos. Muchas gracias, y bueno, Mauro, me saco el sombrero. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.